Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto pastoral. Qué bueno es que vamos a poder sentir esa comunión los unos a los otros, aún estando en la realidad de que cada uno está en su casa, pero en otra realidad que la espiritual, donde somos uno en el Señor. Qué bueno. Vamos a alabarlo al Señor y también vamos a escuchar palabra de Dios. Les comparto un texto de la palabra para abrir este culto. En San Juan capítulo 15, palabras de Jesús, dice algo maravilloso. Dice: ustedes, versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí del Padre se las he dado a conocer. Somos amigos de Jesús, gloria a Dios, y Él está con nosotros. Qué bueno, pongamos este tiempo en sus manos entonces. Padre Celestial, Dios de toda bendición, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias, Señor. Este altar es de alabanza y de adoración al nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué hermoso es la alabanza, cuánto nos alegra el corazón. Bueno, imagínense cuánto le alegra al Señor, ¿no? Dice que en la presencia del Señor es preciosa la alabanza. Qué bueno, y la estamos experimentando. Vamos a estar orando ahora también por los hermanos que están pasando luchas, pruebas. Algunos, gracias a Dios, ya están allí experimentando esa victoria. Así que le damos gloria a Dios por cada uno de aquellos que fueron sanados, que la gracia de Dios se está manifestando en ellos. Gloria a Dios. Pero vamos a orar por los que siguen en prueba y en lucha. Padre bueno, Dios de toda bendición, te pedimos ahora que tu mano de gracia, tu gracia bendita, tu mano sanadora se manifieste en cada uno de tus hijos, especialmente los que están enfermos, los que están, Señor amado, con dolencias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, extiende tu mano sanadora, Señor Jesús, extiende, enviamos tu palabra, Señor, por tu llaga, Señor, han sido sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Digan conmigo, soy sano para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Recuerden que mañana tendremos el Zoom a las 19 horas, donde tendremos el encuentro glorificando el nombre del Señor. Y prepárense para el día domingo, porque el domingo tendremos Santa Cena a las 19 horas por este medio. Así que gloria a Dios, la iglesia activa, sirviendo y glorificando al Señor. Vienen tiempos preciosos. Confíen en el Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Declaralo, a ver. Dios ha sido bueno. Sí. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Pasamos a la palabra del Señor y hoy vamos a tener un tema muy pero muy especial. La vida en tiempo de crisis. Y vaya que es pertinente este tema. Pero en realidad, si uno quisiera colocarle otro título a este sermón, también podríamos hablar de la crisis de la vida. Porque la vida en sí es una crisis, entendiendo la palabra crisis como algo neutro, pero que significa cambio. Algo que nos cambia de la posición que estábamos para llevarnos a otra. De hecho, los estadios de nuestra vida pasan así, de niños a adolescente, y siempre hay una crisis, y de adolescente a joven, y de joven a adulto, y así vamos pasando las etapas hasta llegar hasta la adultez, inclusive, y las diferentes situaciones que se dan con los cambios que tiene la vida. Son crisis, ¿sí? Pueden ser buenas o pueden terminar mal. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, y yo quisiera que tomemos para esto a alguien que vivió una verdadera crisis. Job, el libro de Job. Este hombre que justamente se caracterizó por el sufrimiento. Es un libro que el Espíritu Santo colocó para que nosotros podamos comprender el sufrimiento y dónde tiene que estar nuestra mirada en la vida. En realidad el libro de Job pone de manifiesto un escenario que nos es común a todos los seres humanos. Y en este sentido nos plantea justamente las diferentes vivencias que podemos llegar a vivir. Yo quisiera que pudiéramos ver en Job capítulo 1, justamente para ubicarlo de alguna manera al personaje. Dice así: hubo en tierra de Uz, estoy en el capítulo 1, versículo 1,
un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí está lo que parece una contradicción de la vida, porque era un hombre bueno, próspero, acaudalado, tenía una excelente familia, temeroso de Dios. Bueno, la historia habla de que en un momento dado hay 4 protagonistas aquí, 4 en este escenario, 4 protagonistas. El primero es Job, que aparece aquí. El segundo que va a aparecer es Dios. El tercero es Satanás y el cuarto los amigos. Y en este escenario se va a desencadenar toda esta vivencia en la cual Dios nos está hablando a nosotros. Por un lado, Dios está llamando justamente en función de quién es, le está pidiendo cuenta a toda la humanidad. Y están pasando todos los hijos de los hombres, toda la humanidad dando cuenta de sus actos, como va a ser y como es en realidad. Y entre ellos también aparece Satanás. Y en este sentido, Dios allí hace aparecer a Job. Y le dice a Satanás, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Está allí en el versículo 8, dice, ¿no has considerado, no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y bueno, continúa, ¿no? El Señor hablándole de que es perfecto Job. Y Satanás le dice lo siguiente: ¿acaso Job te teme y te sirve de balde nomás porque no tiene interés? ¿No es un interesado? Dice, ¿acaso no le has bendecido con su casa, con sus bienes, con la salud, etcétera, etcétera? Así que Dios, para poner a prueba la fe de Job y para demostrar a Satanás de que Job era un hombre de fe y que vos podés ser una persona de fe, aún en las diferentes circunstancias, le permitió a Satanás comenzar a actuar. Y Satanás atacó su familia, mueren sus hijos, pierde, en primer lugar, pierde las cosas materiales, pierde a su familia, a sus hijos, excepto su esposa y su propia vida, porque Dios no le permitió tocar la vida de Job, pero sí tocar su salud. Al punto tal le toca la salud que vive en una verdadera llaga viviente. Job desea inclusive hasta la muerte del dolor que tenía y la decepción que tenía. Bueno, esta historia nos muestra a nosotros 3 cosas fundamentales y básicas de la vida que nos llevan a crisis. La primera es la temporalidad de la vida y sus cosas. La segunda es el propósito de la vida, por qué vivir o para qué vivir. Y la tercera es la trascendencia de la vida. Estas 3 cosas son las que se ponen siempre en crisis en todo ser humano, pero también a los hijos de Dios. Veamos esto. La temporalidad de la vida. Todo terminó para Job. Hijos en quien tenía la esperanza y por quienes oraba y hacía ofrendas. Cosas materiales porque un hombre próspero y riquísimo, y aún su propia salud. Todo terminó excepto él. Todo puede terminar excepto vos, porque Dios cuidará de vos más allá de la muerte, aun cuando tengamos que vivir muerte, que de hecho en algún momento la vamos a tener que experimentar si es que no somos arrebatados con el Señor. Ahora, ¿cómo responde Job frente a las cosas temporales que va perdiendo, ante la desgracia, ante semejante catástrofe? ¿Dónde se ubica la fe de Job respecto a las circunstancias y pérdidas? Bueno, la respuesta y la posición de Job es la soberanía de Dios. Él no se coloca como un dueño despojado o robado, sino como alguien agraciado y temporal. Él no se consideró dueño de lo que tenía, le fue dado. Y sabía que era temporal, todo, aún su familia era temporal. Y a este respecto él contesta justamente en el capítulo 1, versículos 20 al 22, aquella famosa frase que nos habla del reconocimiento de Job. Dios dio, o Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tenía claro que él no era dueño, ni de sus hijos, ni de las cosas materiales, que Dios se los regaló, Dios se los dio, por lo tanto era un poseedor solamente, sí, temporal, y que había sido agraciado con esto. Así que, frente a esta tremenda desgracia que vivió Job, frente a las cosas temporales, pudo reconocer la transitoriedad de todo y la soberanía de Dios. Dios dio, esto es fundamental en la crisis de la vida, y Dios quitó, porque en algún momento van a pasar esas cosas, en algún momento van a pasar también en tu vida y en mi vida. En Santiago 4:14 nos habla, que en este sentido el apóstol Santiago dice de que, ¿qué es la vida? Si no es como una neblina que aparece y desaparece, y eso es la vida. Lo segundo que vio Job, y que es importante que lo podamos tener en cuenta, es el propósito. Él tuvo que vivir el propósito. Y tenemos que entender que en primer lugar el propósito es que fuimos creados y tenemos la vida y tenemos todas las cosas para que sean para la gloria de Dios, como un espejo para Dios. Pero se nos plantea en la vida, a medida que transitamos con las cosas, porque en la vida venimos con cosas
desde los pañales hasta el techo que nos cobija, la panza de mamá, los seres queridos, los hijos, todo aquello que está alrededor nuestro y que forma las cosas sin ser peyorativo por los seres queridos. Pero en realidad todos son cosas que tenemos allí, ¿sí? Y el estar y movernos con las cosas nos cosifica. Nos vuelve a nosotros también, nos une de tal manera con eso y nos cosifica. Ahora, ¿por qué nos cosificamos? Porque al no ver a Dios por encima de todas las cosas, al no verlo, obviamente nos ligamos a las cosas de una manera permanente, ¿sí? Y cuando nos aferramos a las cosas, las establecemos como razón de nuestra vida, sean los sentimientos, colocando valores sobre eso, colocando justamente esfuerzos en eso y dependencia de eso. Entonces, claro, cuando las perdemos es desesperante, es desesperante. Siempre cuando las cosas ocupan el lugar de Dios, va a ser desesperante cuando las perdamos también o cuando tengan que partir o se modifiquen. Así que las dos preguntas fundamentales del propósito es ¿para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué tengo las cosas? ¿Y por qué Dios me las dio? Son fundamentales porque tenemos que encontrar el propósito. Ahora, también dentro de las cosas y buscando el propósito de la vida, está lo que no solamente nosotros vemos, ¿sí?, de las cosas, sino lo que oímos. La valorización que le pone el entorno a las cosas. Y en este sentido, lo que oímos tiene que ver también con los demás. Con los demás. Son aquellos que inclusive en los momentos de desgracia y de pérdida, inclusive son los condolidos, se conduelen con nosotros. Los 4 amigos que vinieron a Job, por supuesto que se movieron para consolarlo desde su perspectiva cultural, teológica, racional. Se movieron con diferentes vertientes, pensando en condolerse con Job como amigos. Pero sin embargo eso no alcanza, porque Dios está por encima de las cosas, así que no sirvió aquello. Así que por eso la palabra allí Job dice en el capítulo 42, versículo 3 y 5, va a decir: ¿quién oscurece el consejo? ¿Quién oscurece el consejo? Es impresionante, porque justamente eso nos lleva a nosotros a escuchar otras voces y la conclusión final que va conformando nuestra vida y el concepto de los propósitos es: de oídas escuchaba de Dios, de oídas, como escuchaba a los demás, de oídas te conocía, pero no conozco a Dios. Por eso es que las cosas ocupan ese primer lugar. Por eso tenemos que tener cuidado con este aspecto. Pero Dios tiene un propósito y quiere que lo encontremos, ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? En medio de todas las circunstancias que vivamos, teniendo cosas o perdiéndolas, transformación. Tenemos que ser transformados de oídas a verlo. De los conceptos que tengo, de lo que escucho doctrinalmente, del catecismo que aprendí, de todo lo que me enseñaron, etcétera, etcétera. De lo que escucho, yo debo comenzar a verlo. Entonces es necesario ser transformados. Cuando esto sucedió en Job, en el capítulo 42, versículo 6, dice: me arrepiento. Me arrepiento de lo que había oído y no había hecho. Me arrepiento de lo que sabía y no reconocí. Me arrepiento de que tenía un camino para encontrarlo, para verlo, pero solamente me conformé con oírlo. Así que me arrepiento. Tiene que haber una transformación para ver a Dios. Una transformación de oír a verlo. A ver la revelación de Dios en nosotros, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida por encima de todo. Por último, queridos, el tercer aspecto de la vivencia humana es la trascendencia. Y no todos la pueden ver, esa trascendencia. Mientras Job no veía la trascendencia, maldijo el día que vivió. No encontraba propósito, no lo encontraba. Maldijo el día que vivió, lo maldijo. Inclusive, él deseaba morirse. Había un espíritu de suicidio, de muerte. Es decir, él quería morirse, deseaba morirse como una salida, porque no había visto la trascendencia, hasta que pudo ver la trascendencia. En el capítulo 19, allí él va a decir algo interesante en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé significa una revelación. Significa que yo ya lo tengo claro en este aspecto. Es mi Redentor. Y que si es mi Redentor, hay un más allá de mi enfermedad. Hay un más allá de mi limitación. Hay algo mucho más. Hay libertad, hay salud, hay salvación y hay revelación de Dios, hay presencia de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Nos habla de la trascendencia que Dios le da a nuestra vida con un lugar en el cielo. Porque el Señor dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Y aquello es tan trascendente, tan incomparable, que son calles de oro y mar de cristal. Y mientras tanto, pastor,
Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Caminemos entonces siempre, siempre, siempre tomados de la mano de Dios, y la crisis de la vida la pasaremos con el Señor. Que Dios te bendiga. Que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento. Gloria a Dios por este tiempo, por las alabanzas y también por la palabra que hemos recibido. Sepamos que aunque estamos en crisis y en conflictos, el Señor está con nosotros. Recuerden el Salmo 23, nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y Él estará con nosotros, guiándonos por diferentes lugares que tengamos que atravesar, circunstancias que a veces no entendemos, pero si Él está con nosotros, está todo bien. Gloria a Dios. Y Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Y es fiel y está con nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendición en este momento. Gracias por tu presencia, Dios. Declaramos, oh Señor, tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Señor, queremos estar en todo momento en plena confianza en ti, Señor. Puesto los ojos en ti. Gracias, Dios. Recibimos tu bendición en cada familia, en cada hogar, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Caminemos siempre, siempre tomados de la mano de Dios. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo.